Durante más de 3 décadas, un hombre vivió entre dos mundos. A los ojos de todos era un funcionario correcto, educado y absolutamente fiable dentro del gobierno de los Estados Unidos. Su trabajo parecía rutinario, su actitud impecable y su vida completamente normal. Nadie imaginaba que detrás de esa apariencia tranquila se escondía una doble lealtad que llevaba años tomando forma en silencio, y que ese hombre era Larry Wu Tai-Chin. Lo que pocos sabían es que, mientras cumplía su jornada como traductor y analista, llevaba adelante una operación que se extendió durante décadas sin levantar sospechas. Desde un simple escritorio, con papeles y memorandos que parecían inofensivos, transmitía información estratégica a un país extranjero. Su habilidad para pasar desapercibido fue tan perfecta que ni los protocolos de seguridad ni los propios servicios de inteligencia detectaron la magnitud de lo que estaba ocurriendo hasta demasiado tarde. Larry Wu Tai-Chin nació en 1922, en la provincia de Guangdong, China. Creció en un país convulsionado, marcado por invasiones, guerras civiles y divisiones ideológicas que cambiaban el rumbo de la nación cada pocos años. Desde niño observaba más de lo que hablaba. Tenía un talento natural para escuchar, analizar y recordar detalles que otros ignoraban. En un entorno tan inestable, entendió pronto que el conocimiento podía convertirse en su única forma de supervivencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó a trabajar como intérprete para las fuerzas aliadas en China. Dominaba mandarín, cantonés e inglés con una fluidez admirable, lo que lo convirtió en un puente vital entre diplomáticos, militares y funcionarios extranjeros. Esa habilidad abrió puertas, pero también atrajo atención. Y entre quienes lo observaron estaban los servicios de inteligencia chinos. Cuando Mao Zedong consolidó la República Popular China en 1949, el nuevo régimen buscaba personas capaces de infiltrarse en gobiernos extranjeros y obtener información clave. Larry era el candidato perfecto. Joven, talentoso, discreto y con un dominio lingüístico que pocos podían igualar. Fue reclutado con un objetivo claro: viajar a Estados Unidos, ganarse la confianza del gobierno y transmitir información estratégica a Pekín. En 1952 llegó a Estados Unidos con una misión precisa y una historia cuidadosamente elaborada. Su ascenso fue silencioso, pero efectivo. Se convirtió en ciudadano estadounidense y consiguió trabajo en el Foreign Broadcast Information Service, un organismo vinculado a la CIA encargado de analizar medios extranjeros y traducir informes diplomáticos. Era una posición discreta, casi invisible, pero con acceso a documentos ultrasecretos sobre China, Corea del Norte, Vietnam y la Unión Soviética. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de hacer con esa información. Si esta historia te está atrapando, puedes apoyar el vídeo con un like. Nos ayuda a seguir sacando casos que casi nadie conoce. Una vez instalado dentro del sistema, Larry Wu Tai-Chin se convirtió en un fantasma. Nadie lo veía llegar, nadie lo veía irse, y nadie imaginaba que bajo aquella apariencia tranquila había una operación de espionaje que llevaba años funcionando con una precisión casi quirúrgica. En la oficina era amable, educado, siempre dispuesto a ayudar. Alguien que jamás levantaba la voz y que cumplía con sus tareas sin fallos. Esa normalidad era su escudo más efectivo. Su rutina era simple a primera vista: traducir informes, analizar emisiones extranjeras, manejar documentos que parecían parte del trabajo habitual de cualquier analista. Pero Chin sabía exactamente qué buscar. Entre cientos de páginas encontraba los detalles que importaban: comunicaciones sobre China, evaluaciones diplomáticas, movimientos militares, informes clasificados llegados desde el Pentágono o desde embajadas aliadas. Cuando detectaba algo relevante, lo copiaba con extremo cuidado. Nada abrupto, nada improvisado. Era un proceso metódico, diseñado para no dejar rastro. A medida que avanzaban los años 50 y luego los 60, Larry se volvió indispensable para Pekín. La información que enviaba influía en decisiones de alto nivel, permitía anticipar movimientos estadounidenses en Asia y alertaba sobre estrategias diplomáticas que Washington apenas estaba preparando. Desde su escritorio en Virginia, alteraba la política internacional sin disparar una bala.
Mientras la guerra de Corea dejaba heridas abiertas y el conflicto de Vietnam comenzaba a intensificarse, Chin se consolidó como un canal silencioso, casi invisible, entre Estados Unidos y China. Muchos de los informes que filtró contenían análisis estratégicos que permitieron a Pekín prever ataques, reorganizar sus posiciones y medir de forma precisa la presión militar estadounidense sobre la región. Sin que nadie lo supiera, una parte de la historia de Asia pasó por sus manos antes de llegar a los gobiernos. Lo más sorprendente era su capacidad para mantener una vida completamente normal. Tenía familia, vecinos, amigos de la comunidad. Celebraba fiestas, asistía a reuniones y jamás daba señales de estrés. Ese equilibrio entre vida personal y traición estratégica fue lo que más desconcertó a los agentes que años después investigaron su caso. Chin había logrado lo imposible: construir una doble vida tan estable que ni siquiera quienes trabajaban a su lado todos los días pudieron detectarla. Su relación con los contactos chinos también estaba perfectamente controlada. Nunca se reunía con ellos dentro de Estados Unidos. Nunca dejaba documentos en lugares evidentes. Nunca usaba métodos que pudieran asociarse a la actividad de un espía tradicional. Recurría a mensajeros que viajaban por Hong Kong, a cartas cifradas que parecían inofensivas y a intermediarios cuidadosamente seleccionados. Cada entrega era pensada para minimizar riesgos y maximizar impacto. Durante los años 70, cuando la relación entre China y Estados Unidos comenzó a transformarse con las negociaciones impulsadas por Nixon, Chin jugó un papel silencioso pero determinante. Entre los documentos que filtró había análisis diplomáticos, evaluaciones internas sobre Pekín y planes que mostraban cómo Washington veía el avance del comunismo en Asia. Sin saberlo, contribuía a moldear el delicado equilibrio entre ambas potencias en un periodo histórico crucial. Pero ninguna operación, por perfecta que sea, es eterna, y el punto de quiebre llegó desde un lugar inesperado. A principios de los 80, un alto funcionario chino, Yu Qiangsheng, desertó a Estados Unidos. Entre la información que entregó a la CIA, había una lista de agentes infiltrados dentro del propio gobierno estadounidense. Era un documento devastador, y entre los nombres, uno llamó especialmente la atención de los analistas: Larry Wu Tai Chin. Para quienes lo conocían, aquello era imposible. Para el FBI, en cambio, fue el inicio de una investigación silenciosa y meticulosa. Revisaron sus cuentas bancarias, movimientos financieros, propiedades, compras, comunicaciones con Hong Kong y viajes familiares. Poco a poco, la imagen del empleado perfecto comenzó a desmoronarse. Había depósitos que no encajaban, contactos que parecían inocentes, pero no lo eran. Patrones repetidos que solo tenían sentido desde la perspectiva de un espía disciplinado. El rompecabezas empezó a encajar, y la historia que habían ignorado durante décadas comenzó a mostrarse en toda su magnitud. Si todo esto te está sorprendiendo, puedes dejar tu like. Gracias a eso, seguimos investigando historias reales de espionaje que casi nadie conoce. El derrumbe llegó desde donde menos lo esperaba. En 1982, Yu Qiangsheng, un alto funcionario chino, desertó a Estados Unidos. Entre la información que entregó había una lista de agentes infiltrados en instituciones estadounidenses. En esa lista aparecía el nombre que nadie había considerado una amenaza: Larry Wu Tai Chin. El FBI inició una investigación discreta pero exhaustiva. Revisaron sus cuentas bancarias, sus compras, sus viajes, sus contactos con Hong Kong. Cada pieza encajaba en un rompecabezas que, durante décadas, nadie había querido ver. La conclusión era inevitable. Larry había filtrado información ultraclave durante más de 30 años. El 22 de noviembre de 1985, fue arrestado en su oficina en Alexandria, Virginia. Entró esposado en silencio, sin resistencia, sabiendo que su vida doble había terminado. En el juicio, se reveló la magnitud de su traición. Documentos copiados, depósitos sospechosos, contactos ocultos. Larry no negó nada. Dijo que lo hacía por convicción personal, por dinero y porque quería acercar China y Estados Unidos. Su explicación no alivió el impacto. La CIA quedó conmocionada. Se implementaron auditorías, reformas y nuevos protocolos estrictos. La lección era clara: el enemigo no siempre viene de afuera,
Larry fue declarado culpable y enviado a prisión. Pero su final llegó antes de la sentencia definitiva. En 1986, fue encontrado muerto en su celda. El reporte oficial dijo que se suicidó. Otros creen que alguien quiso silenciarlo para siempre. Hoy su historia se estudia en academias de inteligencia como un ejemplo brutal de cómo un solo individuo puede vulnerar al sistema de inteligencia más poderoso del mundo, sin levantar la voz, sin disparar una bala y sin hacer ruido. Si te interesa descubrir más figuras que operaron en silencio y cambiaron la historia, puedes apoyar este vídeo con un like. Gracias a eso, seguimos investigando historias de espionaje real. La historia de Larry Wu Tai-Chin nos recuerda que las mayores amenazas no siempre vienen de ejércitos o potencias extranjeras. A veces vienen de un empleado tranquilo, sentado en un escritorio, traduciendo documentos que, sin que nadie lo note, pueden alterar el rumbo del mundo. Si esta historia te impactó y quieres conocer más archivos ocultos, personajes reales y misiones que parecían imposibles, suscríbete para no perderte lo que viene.